Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos. Estamos en esta hora agradeciéndole al Señor por este hermoso momento que nos da la oportunidad de compartir lo que Dios desea que nosotros estemos compartiendo en este tiempo presente acerca de las verdades que son esenciales en este tiempo. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante sobre algunos mitos que se han creado en torno a las frutas, las han satanizado, han hecho que las frutas, eh, en lugar de ser benéficas para nuestro cuerpo, algunas personas han creado prejuicios acerca del mejor momento de comer las frutas. Y entonces hoy vamos a iniciar mirando un tema muy importante. Voy a compartir pantalla en esta hora con ustedes para que podamos entender sobre los mitos hoy acerca del mejor momento de comer las frutas. Y es un tema importante para cada uno de nosotros, ya que estamos en el final de todos los tiempos, estamos en el fin de todos los tiempos y nosotros necesitamos entender esto. Entonces la revelación y la ciencia lo comprueban hoy. A través de las redes sociales nosotros nos llegan links de que tome las frutas una hora antes o una hora después y que no las consuman con ningún otro alimento, que la fruta no se pueden consumir después de las 2 de la tarde. Hay un poco de movimientos y dentro del adventismo también. Recordemos siempre lo que nos dice Mateo capítulo 24. Hay 3 versículos donde específicamente nos habla: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Estamos en el tiempo de los engaños, mis apreciados hermanos, y por eso nosotros debemos estar vigilantes para ver que nadie nos engañe, que nadie nos coja por sorpresa con estas cosas que vienen con cierta cantidad de verdad, pero que son sofismas de engaño. Entonces, la verdad detrás de los mitos que se han creado en la combinación de los alimentos. Hoy pareciese el combinar los alimentos es terriblemente difícil. Entre más conocimiento, más confusión hay. Y entonces vamos a ver lo que el Señor dejó revelado en su palabra. El Señor plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis capítulo 2, versículo 8, y ahí nos muestra cómo el libro de Génesis nos da un breve esbozo, cómo fue la creación y cuán hermoso debió haber sido ese huerto del Edén, y cómo cuando crea a Adán y Eva lo coloca en un lugar donde las condiciones ideales para el desarrollo armónico de la pareja que el Señor había creado. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. Dios diseñó un tipo de alimentación que Él sabía que iba a ser benéfica, no solamente de manera que fuera apetitosa, que fuera gustosa, sino que nutriese. Hoy nosotros vemos el tipo de alimentación en la mayoría de alimentos no nutre. Entonces la persona está sobrealimentada pero no nutrida. Pero Dios dejó ese plan alimenticio para que hubiese un equilibrio total de esos 4 grupos de alimentos. El Señor dice en su palabra: en los cereales, la fruta, las nueces, las legumbres, las frutas secas son las nueces, han de hallarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Y dice el Señor en su palabra: si acudimos al Señor con mentes sencillas, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos y libres de todo rastro de carne. Aquí dice: si acudimos al Señor. Es el Señor el que nos enseña a través de la palabra y a través de la revelación qué es lo que debemos comer. Y vamos a entrar en materia. El Señor dice en su palabra
elegid los mejores alimentos. ¿Cuáles serán? Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original que Dios dio para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Solamente el Creador puede determinar qué tipo de alimento nosotros podemos comer. Nosotros hemos visto en todo el proceso alimenticio que se está llevando a cabo de desarrollo, de estudio de la nutrición en el mundo, las minutas han venido cambiando drásticamente, han cambiado hasta nuestros días esas minutas, pero Dios dejó una minuta y es Génesis 1:29. Y miren lo que dice: los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Dios escogió ese alimento para nosotros, porque Él sabía qué tipo de nutrientes, qué tipo de enzimas, de vitaminas, de fibra, cuánta cantidad de grasa, cuánta cantidad de proteína, de carbohidratos y qué tipo de carbohidratos podíamos comer. Y solo Él puede determinar. Nosotros lo que hacemos es investigar, pero nosotros no podemos determinar qué tipo de alimento debe comer el hombre, porque nosotros no hemos creado la maquinaria viviente, pero pues podemos llegar a acercarnos de cierta manera a poder saber cuáles son los mejores alimentos si estudiamos la palabra. Y el Señor nos ha dicho que vez tras vez que Dios nos está llevando de vuelta al propósito original. Esto es no subsistir de la carne de animales muertos. Él desea que enseñemos a la gente un camino mejor. Si se elimina la carne, si el gusto no se educa en ese sentido, si se fomenta el deseo de frutas y cereales, pronto será como Dios lo dispuso en el principio. Su pueblo no consumirá carnes. Entonces aquí vemos el plan maravilloso que no ha perdido validez por el tiempo, sino que siempre se ha mantenido. Y aquí nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, que Dios no cambia, no hay en Él sombra ni mudanza, ni sombra de variaciones. Miren lo que dice el Señor: enseñemos a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo con inválidos crónicos. Por precepto y ejemplo, demostremos claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre, que procura recuperar ese estado sin pecado. Entonces, debemos desechar un poco de recetas, aunque uno diga veganas, pero si nosotros no seguimos ese plan dado en el huerto allí como base, todo eso será tratando de imitar algo que no se puede imitar. ¿Puedo comer algo entre comidas? Recuerden que estamos hablando acerca del mejor momento de comer las frutas, y algunos dicen, bueno, usted puede picar entre comidas, pero miren lo que dice el Señor. Después de que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas. Y miren lo que dice el Señor: ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. O sea, yo no puedo una boronita, picar una manzanita, que unas galletitas, que unas almendritas, como nosotros vemos en la imagen ahí. En este intervalo el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condiciones de recibir alimento, más alimento. En ningún caso deben las comidas ser irregulares. Resulta que nosotros tenemos algo que se ha denominado reloj biológico. Usted crea un hábito, su cuerpo se habitúa a comer a determinada hora del día, y entonces si usted deja de comer a esa hora, usted va a hacer que sus jugos gástricos salgan en el momento que debieron haber salido, pero como usted comía a otra hora irregular, entonces usted daña esa regularidad y ese tono suave de su colon. Tampoco deben demorarse las comidas por 1 o 2 horas, a fin de acomodarse a las circunstancias, o para que pueda realizarse una cantidad de trabajo. El estómago exige el alimento a la hora de costumbre. Entonces nosotros aquí, ¿por qué citamos el espíritu de profecía? Nosotros como adventistas de séptimo día creemos que Dios habló a través de la hermana White, y que
sus escritos fueron inspirados por Dios, no fueron de origen humano. Allá Mensajes Selectos dice que debe tenerse en cuenta el tiempo y el lugar y que los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados. Yo no puedo sacar una cita de la Biblia o del espíritu de profecía para hacerle querer decir a la palabra lo que no dice. Yo lo que debo es comprobarlo a la ley y al testimonio. Y si yo no encuentro ninguna contradicción, entonces lo que yo estoy presentando es cierto. Pero si empiezo a encontrar contradicciones, el que está mal es el elemento humano. Algunas personas comen frutas entre las comidas, ¿está bien? Si estas personas cambiasen sus hábitos y comiesen solo 2 veces por día, sin ingerir nada entre comidas, ni siquiera una manzana, una nuez, ni una fruta, ni fruta alguna, el resultado se vería en forma de un buen apetito y de un notable mejoramiento de la salud. Entonces aquí vemos que ni siquiera una manzana, aquellas personas están proclamando que la fruta debe comerse con el estómago vacío 2 horas antes o 2 horas después de las comidas, y aquí nos dice que entre comidas solamente agua, tomar solamente agua, nada entre comidas. Entonces aquí estamos derribando todos esos mitos y estamos mirando lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a mirar más adelante lo que la ciencia ha logrado investigar. Algunos comen frutas 2 horas antes de las comidas o 2 horas después. ¿Esto está bien? 3 comidas por día, nada entre ellas. Ni siquiera una manzana debe ser el límite. Los que van más lejos violan las leyes de la naturaleza y sufrirán la penalidad. Aquí vemos que nada, esto nos está corroborando la cita anterior. Continuemos. Son malas las frutas, algunos han satanizado la fruta. Yo he escuchado de algunas teorías que dice que deje un mes sin comer frutas, que las frutas no son buenas, que las frutas producen alcohol, pero vamos a ver lo que la revelación nos dice. Estoy agradecida a Dios de que cuando Adán perdió su hogar edénico, el Señor no lo privara de la provisión de frutas. El Señor desea que los que viven en los países donde se puede obtener frutas frescas durante gran parte del año, reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Aquí la palabra de Dios nos dice que las frutas no tienen nada de malo. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer un consumo copioso de uvas, de manzanas, de duraznos y peras en estado fresco, así como de toda otra clase de frutas que se puedan obtener. ¿Se pueden usar las frutas en tratamientos para problemas de salud? El Señor dice, para un estómago dispéptico podéis colocar sobre vuestras mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiadas en una comida. Entonces, debiéramos nosotros comer proporcionalmente y no demasiadas, mezclar de 3 a 4 frutas. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. Entonces, yo no puedo desayunar y a la hora comerme las frutas. No, señor, no se puede hacer eso. Un régimen alimenticio sencillo, pero abundante y variado de frutas es la mejor alimentación que pueda colocarse entre los que se preparan para la obra de Dios. Entonces, aquí vemos que las frutas no tienen absolutamente nada de malo para la salud y mucho mejor para la restauración. ¿Se pueden usar las frutas en tratamientos para problemas de salud? Hay algunas personas que dicen que no, que usemos solamente los vegetales, y recordemos que los vegetales fueron dados después de la caída del hombre, y el Señor dice que hay que volver al plan original, Génesis 1:29. Y miren lo que dice el Señor aquí. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno, que omita 1 o 2 comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente. Y aquí nos habla que el ayuno también es muy bueno. Hoy se está hablando, más adelante vamos a hablar de los tipos de ayuno, pero quizás en otro programa. ¿Se pueden usar las frutas en tratamientos para problemas de salud? Recordemos que sí.
Se les debe pedir que eliminen las cosas que han arruinado su salud y que las reemplacen por abundancia de frutas. Pueden obtenerse naranjas, limones, ciruelas, duraznos y muchas otras variedades. Entonces, está en armonía el usar las frutas para la restauración de la salud. ¿Cuál es la única restricción dada por Dios acerca de mezclar frutas con otro alimento? Hemos visto y hemos escuchado que mucha gente dice que no mezcle frutas con cereales, que no mezcle frutas con proteínas, que no mezcle frutas con oleaginosas, con leguminosas. ¿Cuál es la única restricción dada en la palabra de Dios? No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Entonces, usted puede desayunar con frutas, su cereal, sus almendras, sus oleaginosas y otro carbohidrato, su pan o su arepa, pero no consumir con verduras. Razones dadas para no usar las frutas y vegetales. Miren que esa es la única restricción, no hay otra restricción del consumo de frutas con otros alimentos. Producirá acidez de estómago y luego se producirá impurezas de la sangre y la mente. No está clara porque la digestión es imperfecta. Consejo sobre el régimen alimenticio 134. Los niños que son débiles se volverán inquietos y malhumorados. Si la digestión es débil, a menudo causará angustia e incapacidad para poner esfuerzo mental. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 134. Y miremos ahora lo que dice la sierva del Señor. Bueno, el testimonio de lo que experimentaba la sierva del Señor en su hogar. Esta es una entrevista con la señora Grace Jacques, nieta de Ellen White, dirigida por la doctora Patricia B. Munch, que es una profesora, era profesora asociada de Economía Doméstica de la Universidad de Andrews, en el taller Elena de White y la dieta. Eso fue el 8 de junio de 1978. Esto lo pueden encontrar en línea en internet. ¿Cuántos artículos habría sobre la mesa en una comida, por ejemplo, en el desayuno, el almuerzo o la cena? 2 o 3 cosas diferentes por lo general. Entonces, recuerden que le están preguntando a la nieta de la hermana White, que ella estuvo en su casa ayudándole, y miren el testimonio que ella da. ¿Desayuno o almuerzo? Bueno, ¿te refieres a fruta? Eso es toda una cosa. Fruta, incluso si son 4 tipos diferentes. Bueno, tendríamos fruta, cereal y nueces. Y vuelven y le preguntan, ¿pero varias frutas? ¿No sería una sola fruta? ¿Tenías una variedad? Ella dice, usualmente 4. Hay otro movimiento que se ha levantado que dice que solamente comer una fruta al día. Entonces, si usted come manzana, hoy solamente manzana al desayuno, o si come al almuerzo o a la cena, manzana y no comer frutas con otras. Pero aquí nosotros vemos el testimonio de la profeta y ella vivía en armonía con la palabra de Dios. Debemos comer verduras a la cena. Algunas personas dicen, no coma frutas, coma verduras, y miren lo que dice el Señor en su palabra. Si los que ingieren solo 2 comidas tienen la idea de que deben comer lo suficiente en la segunda comida como para compensar la tercera, dañarán sus órganos digestivos. Permítasele a los estudiantes que ingieran una tercera comida preparada sin verduras, o sea, nada de vegetales, ni legumbres. Las legumbres son los que nosotros llamamos granos, que son leguminosas, pero con alimento sencillo y sano como fruta y pan. Ahí vemos que fruta y pan. Entonces, ¿qué podemos cenar? En algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida, que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Unas galletas o pan tostado al horno con fruta o café de cereales son las más convenientes para la cena. Entonces aquí vemos galletas con pan tostado o frutas o café. Galletas, pan tostado al horno con fruta o café. Entonces nosotros vemos ese pan debía ser de cereales, las galletas también de cereales, el café de cereales generalmente era trigo y cebada. Aquí en Colombia lo hacen con habas o con alberjas o con soya. Entonces
Hay más componentes de cereales. Entonces aquí vemos que eso rompe esos mitos. Y esta es una agencia de estudio de los Estados Unidos de investigaciones científicas que hace parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y es una rama del Instituto Nacional de Salud. Entonces, en esta biblioteca se almacenan todas las referencias de toda la información y secuencias genómicas como en un banco genético, y es una recopilación de enfermedades genéticas humanas, además otros datos biotecnológicos. O sea, ahí encontramos gran mayoría de investigaciones que se han hecho, de experimentos en cuanto a la nutrición, en cuanto a la salud. Y aquí encontramos esto, nosotros vamos a compartir y usted puede revisarlo, usted va a tener acceso a su video. Les recordamos a estas alturas suscribirse a nuestro canal que se llama Educar es Redimir, y se suscribe y usted nos deja su correo ahí en los comentarios, le da clic a la campanita. Nosotros vamos muy pronto a iniciar un curso médico misionero que va a durar más o menos unas 200 horas. Y en ese curso médico misionero usted va a encontrar toda la información. Nosotros le vamos a pedir su correo para enviar información en PDF para que usted tenga todo a mano. El mito 1, siempre comer fruta con el estómago vacío. Vamos a ver, recuerden que ese es uno de los mitos que más nos han bombardeado por las redes sociales, y vamos a ver. Este es uno de los mitos más frecuentes sobre cuándo comer fruta. Se ha popularizado a través de sitios web, cadenas de correos electrónicos y parece haberse originado de un chef en Singapur. El mito afirma que comer frutas con las comidas va a ralentizar la digestión, la va a poner más lenta y hace que los alimentos se asienten en el estómago y fermenten o se pudran. Este mito afirma que comer frutas con las comidas es lo que causa gases, molestias y variedad de otros síntomas no relacionados. Si bien es cierto que la fibra en la fruta puede retrasar la liberación de alimentos del estómago, el resto de estas afirmaciones son falsas. Aunque la fruta puede hacer que nuestro estómago se ponga más lento, no hace que los alimentos se asienten en su estómago indefinidamente. Y vamos a ver las razones por qué no hay esto de fermentación. Y miren, pero vamos a ver primero ese mito, cómo fue ese mito y dónde lo podemos encontrar e investigar. Aquí esta página que nosotros vemos se llama Snopes, y ahí fue donde ese mito, ahí se descubrió que había sido difundido y creo que fue en el 2001. Vamos a ver la información. El mito de comer fruta con el estómago vacío fue propagado por el correo electrónico ampliamente difundido desde hace 20 años según snopes.com. El correo electrónico dice, digamos que comes 2 rebanadas de pan y luego una rebanada de fruta. La rodaja de fruta está lista para pasar directamente del estómago a los intestinos, pero no puede hacerlo. Mientras tanto, toda la comida se pudre y fermenta y se convierte en ácida. Miren lo que ellos dicen, lo que esta chef de Singapur. En el momento en que la fruta entra en contacto con la comida en el estómago y los jugos digestivos, toda la masa de comida comienza a echarse a perder. Entonces ellos dicen que si mezclamos fruta con cereal, eso va a fermentarse y toda esa comida se va a echar a perder. Entonces nos sigue diciendo la información. El artículo citado a continuación, típicamente titulado La forma correcta de comer frutas, ha estado circulando en internet desde agosto del año 2001. Fue escrito en el año 98 por Devagi Shanmugam, un chef y escritor culinario que vive en Singapur. Yo la tengo en mi Facebook y usted ve, esa chef es muy popular allá en Singapur. Y no es vegana, es una chef que prepara, ustedes saben que en esas regiones les gusta comer todo eso de mariscos, de pulpos, de almejas, de calamares, toda esa comida, y ella sale dando sus recetas hasta cerdo. Entonces nosotros vemos que ella no tiene ninguna ilustración en cuanto al sentido de la nutrición, y ella creó ese mito. Y miren lo que dice: comiendo fruta, ¿cuál es la forma correcta de comer frutas? Significa no comer frutas después de sus comidas. Las frutas deben comerse en un estómago vacío.
La fruta es la comida más importante. Digamos que comes 2 rebanadas de pan y luego una rebanada de fruta. La rodaja de fruta está lista para pasar directamente del estómago a los intestinos, pero no puede hacerlo. Y repetimos lo que habíamos escrito. Mientras tanto, toda la comida se pudre y fermenta y se convierte en ácido. En el momento en que la fruta entra en contacto con la comida en el estómago y los jugos digestivos, toda la masa de comida comienza a echarse a perder. No hay tal cosa como algunas frutas como la naranja, el limón son ácidas, porque todas las frutas se vuelven alcalinas en nuestro cuerpo. Según el doctor Herbert Shelton, quien investigó este asunto, se ha dominado la forma correcta de comer frutas y tiene el secreto de la belleza, la longevidad, la salud, la energía, la felicidad y el peso normal. O sea, esto es un engaño que ha sido difundido. Hoy nosotros vemos que hay gente que quiere ser peculiar, que quiere ser diferente y crea algunas cosas que son novedosas, pero es un mito, es un engaño, y nosotros no solamente lo vemos a nivel de la predicación, de los predicadores modernos, de colocar cosas, profecías que están en el pasado, las colocan en el futuro, es lo que se llama futurismo. Entonces, así los engaños también en esto, porque cada quien quiere tener su novedad. Y hay varios mitos que en esta hora estamos derribando acerca del mejor momento de comer las frutas. Entonces, aquí vemos algunas frutas y usted puede hacer un ayuno de 3 días para limpiar su organismo. Y aquí nosotros vemos algunas cualidades buenísimas de las frutas: el kiwi, la manzana, las fresas, la naranja, las sandías, la guayaba. Todas ellas tienen agentes anticancerígenos. Son ricas en vitamina C, no solo en vitamina C, sino en vitaminas, en magnesio, en potasio, en zinc. Entonces, no hay ninguna cosa que nosotros podamos decir acerca de las frutas que sean dañosas. Mito 1. Estamos en el mito 1. Siempre comer frutas con el estómago vacío. Entonces, un estudio encontró que en personas sanas, la fibra Bueno, seguimos entonces. Recordemos, permítame un segundo, ya nos adelantamos. ¿Dónde íbamos? Entonces aquí vemos que en un estudio encontró que en personas sanas la fibra disminuye el tiempo en que le toma al estómago vaciar la mitad de su contenido, de un promedio de 72 minutos a 86 minutos. Entonces se ralentiza la digestión, se pone un poco más lento, usted se va a sentir más lleno y eso va a estar muy bueno porque va a comer menos alimentos de muchas calorías. Entonces usted va a bajar, va a regular su peso, no va a estar comiendo entre comidas y eso. Si bien este cambio en la velocidad es significativo, de ninguna manera va a ralentizar la digestión lo suficiente como para causar que la comida se eche a perder. O sea, no va a haber fermentación. Además, desacelera el vaciado de su estómago y es algo bueno. Puede ayudarlo a sentirse lleno por más tiempo, lo que podría ayudarlo a comer menos calorías a largo plazo. Recuerden que ahí están los datos de los estudios científicos, y son estudios que son avalados, que son confiables, no son cuentos. Pero incluso si la fruta hizo que los alimentos se asienten en su estómago por mucho más tiempo de lo normal, su estómago está específicamente diseñado para prevenir el crecimiento de bacterias, que es lo que causa la fermentación y la podredumbre. Recordemos siempre que cuando la comida llega a nuestro estómago,
el ácido clorhídrico, allí hay tanta acidez que está entre 1 y 2 y no puede dar lugar para bacterias ni microorganismos que puedan crecer. Ustedes saben que la fermentación es a base de microorganismos y no hay lugar para eso en el estómago. Siempre come fruta con el estómago vacío. Entonces, esta parte de la digestión ocurre en parte para ayudar a matar las bacterias en los alimentos y prevenir el crecimiento microbiano. En cuanto al resto de estas afirmaciones, decir que comer fruta con las comidas es la causa de la inflamación, la diarrea y las molestias es igualmente engañoso. Tampoco hay respaldo científico detrás de la idea de la inflamación, de molestias, todo eso se engaña. No va a afectar la longevidad. Vi un video de un señor en internet que dice que cuando dejó de comer frutas empezó a comer más vegetales, entonces se le quitaron las canas y yo creo que eso hace parte de lo novedoso, pero hace también parte del engaño. Digamos, y vamos a ver una investigación. Dios todo lo revela y ustedes saben que todo sale Dios permite que así como sale el error, también salga la verdad. Y esto es un estudio, una investigación, una investigación periodística que salió en el New York Times el 22 de febrero del año 2010 y le preguntaban al doctor Pochapín de un hospital presbiteriano en Estados Unidos y le preguntaron, ¿debo comer frutas con el estómago vacío para que no se mezclen con otros alimentos y cause fermentación y pudrición? Y veamos lo que dijo él. La respuesta es un no definitivo, dijo el doctor Mark Pochapín, que es director del Centro de Salud Gastrointestinal. Él es gastroenterólogo. La fruta se puede comer en cualquier momento. Nada puede pudrirse en el estómago. La descomposición o fermentación significa acción bacteriana en los alimentos que resulta en la descomposición. Y debido a la presencia de ácido clorhídrico, el estómago tiene muy pocas bacterias. Sigamos con la investigación. Uno de los propósitos principales de la acidez del estómago es esterilizar la comida, mezclándola y batiéndola dentro del estómago muscular que contiene ácido. El lugar donde la fruta produce gas se encuentra en el colon, no en el estómago, dijo el doctor Pochapín. Los alimentos tardan de 6 a 10 horas en llegar al colon, lo que explica por qué no importa cuándo se come la fruta, dijo el doctor Pochapín. La fruta contiene fructosa y vitaminas que se absorben en el intestino delgado y fibras complejas que pasan a través del tracto gastrointestinal sin mucha digestión. Cuando la fibra llega al colon, las bacterias del colon se alimentan de la fibra y producen gas como un subproducto independientemente de cuándo y con qué se ingirió la fibra. Entonces vemos que los gases se llevan a cabo en el intestino grueso, ni siquiera en el intestino delgado, sino es en el intestino grueso y mucho menos en el estómago. Y vamos a ver algo muy importante y es lo que dijo el doctor Roger Pamplona acerca de este asunto. El doctor Roger Pamplona es un gastroenterólogo, un especialista en nutrición, un escritor prolífico de nuestra iglesia. Entonces, veamos. Pues hay muchas teorías sobre las combinaciones de alimentos. Algunos lo hacen tan difícil que casi hace falta una computadora para saber qué puedo comer. Si como una naranja no puedo comer luego una harina. Mil incompatibilidades. Yo creo que son artificiales. Creo que no tienen fundamento fisiológico ninguno. En el estómago, desde luego, hay una acidez muy superior a la de cualquier cítrico. Así que si puedo comer cereal y llega a la acidez del estómago, ¿por qué no puedo comer el cereal con la naranja, que no le añade prácticamente ningún grado de acidez a la que ya existe de por sí en el estómago? No tienen fundamento científico. La mayoría de esas incompatibilidades artificiales lo único que hacen es complicarle la vida al que quiere llevar una dieta saludable, al vegetariano, y crearle una preocupación innecesaria. El Señor ha hecho que tengamos que comer una variedad de alimentos. Forzosamente tenemos que combinar alimentos. No podemos vivir de un solo alimento.
único alimento completo que permite sustentar la vida es la leche para el lactante, la leche materna. Todos los demás alimentos forzosamente deben ser combinados. Y el Señor no lo ha hecho tan difícil. Los creyentes sabemos que Dios quiere nuestro bienestar y nuestra felicidad. No nos va a complicar tanto la vida como para crear tantas incompatibilidades y tantas dificultades en la combinación de alimentos, ¿no? Los alimentos vegetales, si son sanos, combinan todos. Claro, cada estómago es un mundo y cada cual tiene que conocer su propio aparato digestivo y comer lo que sabe que le sienta bien. Hay alimentos que por alguna razón a personas no le sientan bien, aun siendo sanos. Bueno, esto es algo particular y personal, pero como norma general, nosotros decimos que todo lo que es sano combina. Si algo no combina es porque no es sano. Entonces, no hay que preocuparse de las compatibilidades de una forma especial. Hay que observarse, eso sí, la elección que cada uno tiene en el estómago. Pero están basadas, la mayor parte de estas prohibiciones están basadas sobre creencias falsas y desconocimiento de la fisiología y de la nutrición humanas. He escuchado que algunos recomiendan no comer semillas y frutas, cereales y frutas juntos, y ya me parece un extremo antinutritivo, porque Dios dio alimento ideal para el ser humano, las semillas y las frutas. Forzosamente tienen que ser compatibles. Dios se hubiera equivocado en su dieta original. Entonces sabemos que un pan bien cocido, bien leudado, combina perfectamente con una fruta, sea una manzana, sea incluso una fruta ácida, combina perfectamente. Ningún problema nutritivo. Al contrario, los ácidos orgánicos de la fruta, sea el ácido ascórbico, la vitamina C o el ácido cítrico, los ácidos, el ácido málico de la manzana, los ácidos orgánicos de la fruta mejoran la absorción del hierro del cereal. De manera que se multiplica por 2 y hasta por 3 la tasa de absorción de hierro del cereal, que es rico en hierro, pero que no se absorbe bien. Pero que cuando se come con un cítrico mejora la absorción de ese hierro del cereal. De manera que combinan perfectamente por muchas otras razones también. Semillas, cereales y frutas, sean ácidas o no ácidas, todas las frutas de hecho son ácidas. Por definición, toda fruta tiene un cierto grado de acidez. Entonces, combinan perfectamente. Semillas y frutas es un alimento además ideal, es lo que constituye en muchos lugares el destete para los lactantes. El destete de los lactantes se realiza con cereales y con frutas, porque es lo que mejor tolera el ser humano y es para lo que estamos hechos. Así que decir que no se pueden comer cereales y frutas juntas pues es un atentado contra la nutrición y contra la enseñanza bíblica de la alimentación. Entonces, ahí acabamos de ver el testimonio maravilloso de un especialista en gastroenterología, y vamos a ver otro testimonio a continuación esta es una hermana, creo que murió en el año 2000, de edad de 105 años, y el testimonio de cómo se alimentaba, y aquí lo tenemos. Esto es en la Universidad de Loma Linda. Ella es una mujer pensionada, era una mujer pensionada. Hola, Gertrude. Alice desayuna todos los días a las 6:30 de la mañana. Como muchos adventistas, es vegetariana. La congregación siempre ha defendido un estilo de vida sano para sus miembros, a los que prohíbe expresamente fumar, consumir alcohol, carne, bebidas con cafeína y stevia. Miren lo que ella elige de su alimento, elegía. Desde hace 80 años, Alice desayuna fruta, cereales, frutos secos y semillas. Frutas, cereales, frutos secos y semillas. Cometes el vaso de leche de soja y la rebanada de pan integral que se permite 2 o 3 veces a la semana. Para el doctor Gary Fraser, el consumo regular de los mismos alimentos reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres de los lisomílicos y numerosos tipos de en general, los miembros más influyentes suelen ser los más vegetarianos. Se trabaja el cuidado de su salud como parte del FR. Entonces, vimos
estos dos testimonios y ahora vamos a ver algunas creencias a nivel de la nutrición que algunos nutricionistas, al no entender el proceso fisiológico y metabólico de las frutas, entonces hacen afirmaciones que no tienen ningún peso científico. Si tiene diabetes, debe comer fruta 1 o 2 horas antes o después de las comidas. Y miren el estudio. Recuerden que estamos viendo esa página de la institución de los Estados Unidos, del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, NSBI, que es donde se agrupan todas las investigaciones científicas en el campo de la nutrición. La idea de que las personas con diabetes a menudo tienen problemas digestivos y comen frutas por separado de las comidas, de alguna manera eso va a mejorar la digestión. No hay evidencia científica que respalde la idea de comer frutas por separado de una comida. Y eso ni va a mejorar la digestión. La única diferencia que podría hacerse es que el azúcar contenida en la fruta ingrese al torrente sanguíneo más rápido, que es exactamente lo que una persona con diabetes debe tratar de evitar. Recuerde que la fibra hace que la digestión se ralentice un poco, o sea, se ponga más lenta, y entonces no va a haber ese paso rápido de glucosa al duodeno, sino que va a estar lento, y en la medida que la insulina vaya transportando esas moléculas de glucosa, entonces va a mejorarse toda la absorción de los nutrientes. En lugar de comer por separado, comerla con una comida o un bocadillo junto con un alimento rico en proteína. Aquí la palabra bocadillo se traduce como alimento, como algún snack, como por decir la cena. Esto se debe a que las proteínas, la fibra y las grasas pueden hacer que su estómago libere alimentos al intestino delgado más lentamente, y eso es lo que nosotros necesitamos: los alimentos ricos en fibra, los cereales ricos en fibra, las harinas. El problema de las harinas no es el carbohidrato de las harinas, no es el carbohidrato de las harinas, es la falta de fibra que tienen hoy en día todos esos productos refinados. El beneficio de esto para alguien con diabetes es que se absorbe una cantidad menor de azúcar a la vez, lo que lleva a un aumento menor en los niveles de azúcar en la sangre en general. Entonces aquí vemos todo eso. Por ejemplo, los estudios han demostrado que solo 7.5 gramos de fibra soluble que se encuentra en la fruta pueden disminuir el aumento del azúcar en la sangre después de una comida en un 25%. Miren cómo se disminuye en lugar de aumentarse, lo que decía el mito. Digamos, no debes comer fruta después de las 2 de la tarde. ¿Será esto verdad o se trata de un mito? La teoría es que comer fruta o cualquier carbohidrato después de las 2 de la tarde, eso va a aumentar los niveles de azúcar en sangre, que su cuerpo no tiene tiempo para estabilizarse antes de acostarse, lo que lleva a un aumento de peso. Sin embargo, no hay razón para temer que la fruta cause un alto nivel de azúcar en la sangre por la tarde. Como se mencionó anteriormente, cualquier alimento que contenga carbohidratos elevará el azúcar en la sangre a medida que absorbe la glucosa, pero no hay evidencia de que su nivel de azúcar en la sangre aumente más después de las 2 de la tarde que cualquier otro alimento del día. Y aunque su tolerancia a los carbohidratos pueda fluctuar a lo largo de este día, estos cambios son menores y no cambian su tasa metabólica. Esto nuevamente lo encuentra ya. Ahí están los datos de la página donde puede acceder a esta información. Tampoco hay razón para temer que comer fruta por la tarde cause aumento de peso. Su cuerpo no cambia simplemente de quemar calorías, almacenarlas como grasa cuando se va a dormir. Su tasa metabólica tiende a disminuir a medida que se duerme, pero aunque queme muchas más calorías para mantener su cuerpo funcionando, muchos factores diferentes determinan si las calorías se queman para obtener energía o si se almacenan como grasas. Entonces, no hay ninguna evidencia de que las frutas en las horas de la tarde van a afectar el peso ni los niveles de azúcar. Mito 3, no debes comer fruta después de las 2 de la tarde. Aquí está de que las personas que comen muchas frutas y verduras durante el día tienden a pesar menos y más probabilidades de aumentar de peso.
y vemos un ejemplo de 17 estudios, se encontró que las personas que tenían mayor ingesta de frutas tenían una disminución del 17% en el riesgo de obesidad. Cuando se trate de perder peso, comer mucha fruta y verduras es una de las mejores cosas que puede hacer. Así, si evita las frutas por la tarde y antes de acostarse, está eliminando una opción saludable de alimentos integrales para un refrigerio o un postre. Entonces, ¿cuál es el mejor momento de comer las frutas? La verdad es que a cualquier momento del día es bueno comer las frutas, pero recordemos siempre, comerlas siempre con las comidas principales, sea el desayuno, almuerzo o cena, pero cuando no hay verduras. Entonces aquí vemos que no hay, el mejor momento siempre es con las comidas, siempre y cuando se tenga en cuenta el no consumirlas con vegetales. Si quiere perder peso, entonces la fibra de la fruta va a aumentar, se va a ralentizar, va a aumentar la cantidad de tiempo que se va a quedar en su estómago y entonces va a disminuir la absorción de los carbohidratos en su intestino delgado y eso lo va a ayudar a perder peso y entonces usted va a sentir sensación de llenura y no va a comer tantas calorías. Bueno, emparejar la fruta con otro alimento o comida con alto contenido de proteínas, grasa, fibra puede hacer que el azúcar de la fruta ingrese al intestino delgado más lentamente. Esto podría resultar en un aumento menor en el azúcar en la sangre en comparación que comer la fruta sola. Entonces, si hay diabetes gestacional, ustedes saben que la diabetes gestacional es cuando una mujer desarrolla diabetes en su periodo de embarazo. Entonces, pero esto se debe al cambio de hormonas y el cambio de hormonas, esto causa intolerancia a los carbohidratos. Entonces, al igual que las personas con diabetes tipo 2, comer frutas con las comidas es probablemente una buena opción. Sin embargo, si hay problemas para controlar sus niveles de azúcar en la sangre, puede ser útil evitar las frutas en la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque la carga hormonal en la mañana está más disparada y en la tarde ya está normalizada. Entonces, evite comer frutas en la mañana y cómalas en las horas de la tarde. Si come frutas cerca de una comida, se pudrirá y fermentará en el intestino. Recordemos que eso es falso. El estómago junto con el esófago y el duodeno es la región menos colonizada del tracto gastrointestinal. De hecho, solo Helicobacter pylori puede vivir en un ambiente ácido. En resumen, parece improbable que la digestión prolongada en el estómago de un individuo sano, donde no se produzca pudrición ni fermentación bacteriana. Puede causar pudrición o fermentación solamente en el intestino. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con sacar estas teorías y satanizar las frutas, porque el enemigo desea que nosotros estemos en los extremos, que no estemos en lo que Dios ha dicho, sino que vayamos a esas ideas que parecen peculiares y novedosas y son predicadores muy elocuentes, que entretienen, que distraen, pero eso está lleno de error. Miren lo que dice el Señor. Hay quienes quisieran que se les fijara una regla exacta para su alimentación. Nadie puede sentar reglas estrictas para los demás. Cada cual debe dominarse a sí mismo y, fundado en la razón, obrar por principios sanos. Nosotros no somos marionetas para que los demás nos manipulen, para que alguien nos diga qué debemos comer o qué no. Dios nos ha dado principios en la palabra de Dios. Entonces está el libro Consejos sobre régimen alimenticio, Consejos sobre salud, Ministerio de curación, Ministerio médico, la temperancia. Esos libros están los principios que Dios dio acerca de la alimentación. Entonces nadie puede constituirse en un criterio. Es la palabra de Dios lo que debe definir cuál es nuestra manera de vivir. Los que entienden debidamente las leyes de la salud y se dejan dirigir por los buenos principios evitan los extremos, o sea, ir a cualquier extremo, la licencia o en la restricción, sino que siempre va a estar en equilibrio. Debemos usar el sentido común. Entonces, en la reforma alimenticia hay un verdadero sentido común. El asunto debe ser estudiado.
con amplitud y profundidad, y nadie debe criticar a los demás porque sus prácticas no armonicen del todo con las propias. Hay algunas personas que tienen la costumbre de comer la comida de sal al desayuno, y entonces ellos, algunos yo he escuchado que satanizan a los otros y los critican y los señalan. Y nosotros vemos allá en Romanos capítulo 14 que el Señor dice que Dios no nos ha llamado para constituirnos en jueces de los demás. Podemos ser los únicos jueces de nosotros mismos. Es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada cual. Y nadie debe erigirse como juez de los demás. No todos pueden comer lo mismo. Hay algunas personas, la sierva del Señor cuenta en su testimonio que no podía comer judías, las habichuelas, y a ella le sentaban mal, pero ella no prescribía a los demás. Hay algunos que el comer frijoles con repollo, con cebolla les cae mal, y entonces de una vez dicen, no, eso es malo, eso es malo. Lo único que nosotros debemos seguir es lo que está revelado, el resto no. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables para otra persona, bien pueden ser desabridos y aún nocivos para otra. Nadie debe ser criterio para todos, ni pretender que cada uno obre como él. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el hecho de conocer ciertas verdades nos debe constituir a nosotros como siervos y no como jueces ni señores. Ustedes saben que la Biblia dice: el que quiere ser el mayor entre vosotros debe hacerse el siervo. Y el Señor en su palabra también dice que debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, la Reforma Pro Salud es el medio que Dios usa para minorar el sufrimiento en el mundo y para purificar su iglesia. Y el Señor quiere purificarnos, limpiar nuestro sistema cognitivo, nuestro cuerpo, y todo lo que comemos va a afectar nuestro estado de ánimo. Entonces, el Señor les bendiga, mi deseo y oración, y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que se suscriban al canal que se llama Educar es Redimir. El Señor añada bendición. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, queremos pedir de manera especial por cada uno de nuestros amigos que han de ver este video. Bendíceles grandemente en cada una de sus luchas, sus necesidades, y también ayúdanos a vivir una así dice Jehová. Líbranos de todas esas corrientes, de esas teorías falsas que se han creado en torno a la nutrición, que son solamente mitos. Bendice y añade bendición a este video y los que lo han de ver. Bendícenos, en Jesús lo agradecemos todo. Amén. Reiteramos nuevamente, mis hermanos, que se suscriban al canal. Educar es Redimir, y usted se suscribe y va a dejar su correo en los comentarios, va a dar clic a la campana, y al suscribirse usted va a participar en un curso médico misionero que cuando tengamos 500 participantes vamos a iniciar este curso para que ustedes sean médicos misioneros. Es completamente gratis y va a tener más o menos un tiempo de 200 horas. El Señor les bendiga grandemente, en mi deseo y oración.